Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, estableciendo un feriado en esta fecha y promoviendo un discurso politizado de la violencia que vivió Argentina durante la década de los 70. Este relato actualmente viene siendo cuestionado, sobre todo la cifra de 30.000 desaparecidos, y se cuestiona ahora por parte del gobierno de Javier Milei. Para analizar este tema y otros de la coyuntura política argentina nos acompaña Alberto Medina, analista político y periodista. Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alberto, este lunes el gobierno de Argentina publicó un video con Agustín Laje en el que se cuestionaba pues, el relato setentista promovido por la izquierda argentina. Para quienes no sepan qué sucedió el 24 de marzo de 1976, ¿podrías explicarnos por qué se conmemora este día? Bueno, es un día obviamente muy triste para la República Argentina. Vivíamos un clima de violencia en tiempos de democracia. Los subversivos en Argentina, a través de dos organizaciones básicamente, Montoneros y ETER, habían inundado de violencia la calle. Había fuerzas paramilitares cercanas al gobierno que encabezaba Juan Domingo Perón y que después del fallecimiento de Perón en el 74 siguió llevando adelante su ex mujer, Isabel Perón, presidente a cargo de la vicepresidencia, había sido vicepresidenta electa, y en ese contexto de violencia y de falta de control de la calle, con hechos criminales a diario, con desaparecidos todo el tiempo, aterriza un golpe cívico-militar ante la falta de respuesta tanto del gobierno como de la misma oposición, que también dijo no tener soluciones para esta dinámica, y a partir de ahí se presentó esta dictadura militar que fue un golpe, bien decimos, cívico-militar, porque tenía apoyo de mucha gente de la sociedad y que vivió Argentina durante 7 años. Años crueles, de mucha violencia, de una guerra subversiva entre el poder oficial, de las manos de los militares que gobernaban, y los subversivos en la calle tratando de dar una batalla marxista e intentando apropiarse del poder. En ese contexto, esa dictadura obviamente estuvo 7 años en Argentina, dejó un saldo significativo de muertos de un lado y el otro en esta batalla brutal que Argentina presenció durante muchos años, y por supuesto los abusos que llegaron de la mano del gobierno de turno, con denuncias de desaparecidos y procesos de enjuiciamiento que jamás se concretaron. Eso abrió la puerta a una discusión ideológica en Argentina respecto a si el golpe militar había sido una respuesta a la solución del problema o eventualmente había agravado la circunstancia. Y como te imaginarás, Óscar, la izquierda aprovechó para contar una parte de la historia que tiene que ver con estos abusos por parte de los militares que gobernaron, ignorando todo el contexto subversivo terrorista de la época, de gente que obviamente adhería a las ideas del Che Guevara, al comunismo de aquel tiempo, y que intentaba, no solo en Argentina, quedarse con el poder y apropiarse de un gobierno de una manera no democrática, ¿no? Utilizando obviamente el uso de la fuerza como única herramienta. En ese contexto, el 24 de marzo ha sido tomado como una suerte de símbolo por la izquierda en la República Argentina, que reivindica, entre comillas, una suerte de lucha por los derechos humanos, denunciando una parte de la historia e ignorando absolutamente la otra. El gobierno nacional de Javier Milei, en ese 24 de marzo último, propone a través de este video de Agustín Laje contar la historia completa, contar la historia con los abusos de uno y otro lado, contar la historia con los hechos de violencia que se produjeron en tiempos de la democracia previo al golpe de Estado del 76, y con todos los hechos de terrorismo y de violencia institucional que se vivieron en Argentina, con muertos, desaparecidos y violencia por doquier en esa etapa democrática previa institucional que también forma parte del mismo ciclo histórico. Bueno, como te imaginarás, a partir de ahí todo un gran debate que se ha dado en Argentina, que reedita un debate viejo de los 70 y que tan funcional le resulta a algunos sectores de la izquierda argentina. Ahora, para continuar contextualizando, ¿cuáles eran los principales grupos subversivos de aquella época y de qué manera o cuáles fueron los principales actos que condujeron
a una represión también de manera también brutal. Vemos el contexto de la época, ¿no? Los moranes estábamos en la época de la Guerra Fría, había dos bandos en el mundo y había una corriente maoísta que intentaba tomar el poder por la fuerza, utilizando la violencia, aprovechando el contexto también de la época, donde había gobiernos civiles y gobiernos militares que se alternaban. Venía pasando eso también en Argentina. Y en ese contexto, durante un gobierno democrático, insisto, el gobierno de Juan Domingo Perón, el último Perón, que arranca en el 73, se muere en julio del 74 el general Perón, lo sucede su esposa Isabelita, y en periodo democrático hasta el 76, movimientos que ya habían discutido inclusive dentro del ámbito del peronismo, en este caso Montoneros, este grupo subversivo que fue echado de la plaza por el mismo Perón en el 74, el ERP, que era otro movimiento terrorista subversivo en Argentina de mucho poder de fuego, que obviamente cometía atentados por doquier, que generaba secuestros extorsivos para financiarse, que recibía financiamiento directo del marxismo internacional, sembraba, por supuesto, en la calle terror y usaba como blancos a todos aquellos que estuvieran vinculados de una u otra forma a los sectores militares. Eso hizo que Argentina fuese un polvorín, particularmente en las grandes ciudades. Pasó en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en menor medida en muchas provincias de Argentina, y la situación de Tucumán, que era una situación muy particular porque se daba una batalla en el contexto de la selva con fuerzas ilegales que se albergaban ahí para después atacar las ciudades. En ese contexto, Argentina, llena de violencia, con una crisis económica gigantesca, irrumpe una junta militar que de alguna forma es validada por una decisión democrática de Isabel Perón, que pide la aniquilación de la subversión y le pide al ejército que se ocupe de esa tarea, que de alguna manera validó el acceso de los militares al poder cuando la democracia con sus mecanismos institucionales no tenía ninguna respuesta para pacificar el país sin herramientas suficientes para lograrlo. Ahora, según ha señalado Agustín Laje y según también lo señalan distintos historiadores, digamos que la represión con violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden no empezó con el golpe de Estado, sino que se dio antes, incluso, como bien señalas, durante el gobierno de Isabelita Perón. ¿Podrías explicarnos esto y cómo es que ahora la izquierda trata de recordar la violencia solamente a partir del golpe del 76? En el peronismo confluyeron muchos grupos de izquierda y de derecha a lo largo de los años. Con el Perón en el exilio se dio todo este fenómeno, estamos hablando de los 60, y en esa dinámica muchos grupos maoístas subversivos empezaban a armarse inclusive cercanos al peronismo. Pero del otro lado del mostrador había un grupo más de derecha dentro de ese peronismo, y es por eso que en esos años del 73 al 76 se empieza a gestar una batalla interna entre estos grupos subversivos y un grupo que se conoció como la AAA, que básicamente lo que funcionaba eran grupos paramilitares que dependían de algunos sectores del Estado. Allí estaba López Rega, un personaje siniestro, que estaba muy cerca de Perón primero, muy cerca de Isabelita Perón también, y que procedió a una especie de batalla campal clandestina, no oficial, en las calles, entre gente de derecha y gente de izquierda que pertenecía, entre comillas, al mismo sector político, pero que convirtieron al país en un ámbito de violencia donde morían sindicalistas y militares, subversivos y gente de todo tipo, como te imaginarás, sin ningún tipo de proceso judicial, con abusos contra los derechos humanos de un lado o del otro, y básicamente con la desaparición del imperio de la ley, porque básicamente lo que sucedió ahí es que la ley no tenía ningún valor y que las instituciones democráticas no encontraban ningún mecanismo para resolver. Todo eso sucedió en tiempos de democracia, Oscar, en tiempos de democracia institucional, con el Congreso funcionando, con un partido elegido por la sociedad para gobernar, y claro, en algún momento se agotó ese mecanismo de funcionamiento y se apeló finalmente a algo que ya venía siendo un clásico en Argentina y en muchos países latinoamericanos, que era acudir a los militares para buscar orden cuando el país
por crisis económicas o por crisis políticas, no encontraban camino de solución, y allí aparecen la junta militar, la primera junta militar, con Videla, Macera y Agosti, en esa especie de triunvirato que empieza a gobernar en 1976 y que trajo otra etapa también violenta para Argentina ya en tiempos de la dictadura militar. Alberto, vamos ahora a una pausa. Ya nos has explicado el contexto y regresamos para que nos expliques el relato difundido por el kirchnerismo. Seguimos en Informe Extra analizando la politización y el relato implantado por la izquierda en Argentina acerca del periodo de violencia de los años 70, acompañados por Alberto Medina, analista político y periodista. En el bloque anterior, Alberto, nos mencionabas el contexto de la Argentina de los 70, la violencia promovida por grupos subversivos de tendencia izquierdista, socialista, que buscaban a través de la violencia, del terrorismo, de los atentados, imponer en Argentina modelos pues parecidos al de Cuba o al de la China maoísta. Y también la respuesta violenta y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden que empezaron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Nos has explicado este contexto y bueno, ahora pasemos a ver el relato impulsado por el kirchnerismo. En el 2006, el gobierno de Néstor Kirchner estableció el 24 de marzo como una fecha oficial, como un feriado, y a partir de ahí empezó a promover de manera institucional un relato que no concuerda con la realidad histórica. ¿Podrías señalarnos cuáles son los aspectos que más se critican del relato promovido por la izquierda kirchnerista? Bueno, el primer dato es que pareciera que la violencia empezó con el golpe de Estado. Es decir, que el 24 de marzo del 76 es una bisagra en la historia argentina, en la que antes de eso no había violencia y después de eso ocurrió una dictadura militar que cometió abusos contra los derechos humanos y todo lo anterior no existió. La segunda parte de esa narrativa es instalar la idea de que se trataba de unos jóvenes que pensaban distinto, idealistas, bohemios, pacíficos, que tenían otra mirada sobre lo que había que hacer en Argentina, desconociendo, por supuesto, el uso de las armas, las masacres, los asesinatos, los homicidios, los atentados, en muchos de esos casos atentados, por supuesto, a espaldas de la sociedad y al mismo tiempo clandestinamente, con grupos que funcionaban fuera de la ley. Desaparece esa historia de la Argentina y de pronto son todos unos angelitos que no tenían nada que ver y que fueron masacrados por una dictadura militar. Simplemente por pensar distinto. Bueno, básicamente esa narrativa no encaja con lo que pasó, es simplemente una banalización absoluta de la historia argentina, una tergiversación de lo que verdaderamente ocurrió y una minimización de estas ideas que parecían naif y que en realidad escondían la idea de acceder al poder por la fuerza sin una elección democrática, por un desprecio por las instituciones y la democracia, con sistemas muy parecidos a los que conocemos en América Latina como los de Cuba. Es decir, un golpe militar, un abuso de fuerza para apropiarse del poder y luego la implementación de una dictadura comunista que quite todos los derechos individuales para gobernar sin instituciones de por medio. Bueno, eso obviamente está invisibilizado en la historia argentina. Eso no existe en la narrativa kirchnerista y solamente existe un pedazo de la historia que se cuenta a cuentagotas para construir una narrativa, si se quiere, más simplista, que por supuesto nos aleja absolutamente de la realidad. Dentro de este relato hay una película que es buena, ¿no? La noche de los lápices. ¿Qué tanto coincide con la verdad histórica, por ejemplo, esta película? Otra vez, ¿no? Subido a una discusión que parece una cuestión infantil o de adolescentes que están haciendo un reclamo aparentemente legítimo y después todo se tergiversa a partir de la violencia instalada por las fuerzas militares y toda esta historia que se repite como si fuese un cuentito infantil que
Lo grave de todo esto, Oscar, es que los que construyen esta narrativa conocen la historia. Es decir, no estamos hablando de una equivocación histórica porque leyeron manuales equivocados, sino que estamos hablando de algo que fue deliberadamente construido, como fue deliberadamente construida la idea de los 30.000 desaparecidos. La exageración del número para construir un relato que sonara más trágico que lo que realmente era, y en algún punto también banalizando lo que pasaba, es decir, 4.000 y pico desaparecidos, era un montón de desaparecidos. Y era suficiente para explicar lo que estaba pasando en Argentina realmente. La creación del número de 30.000 es ni más ni menos que la manipulación ideológica de un hecho real para conseguir un efecto emocional y por lo tanto mentirle a la gente. Si vos necesitas mentirle a la gente para construir un relato, estás apelando básicamente a una trampa que, a conciencia de que estás mintiendo, intenta instalar una forma de ver la realidad que obviamente no encaja con la verdad. Y muestra, mirá qué paradoja, Oscar, ¿no? El Día de la Memoria y la Verdadera Justicia está construido por un montón de mentiras. Es decir, ¿cómo vas a honrar a la verdad y a la justicia mintiendo descaradamente a sabiendas de que estás mintiendo? Y por supuesto que esto habla muy mal de los ideólogos intelectuales de aquella época y también habla muy mal de la poca capacidad de los ciudadanos de revisar su propia historia, de tener un juicio crítico, de tener una mirada propia, de no quedarse en esta suerte de blanco-negro, porque tampoco la historia de la humanidad está escrita con blancos y negros, está escrita con grises, más oscuros y más claros. Y desconocer esto es no solamente manipular la historia, ¿no?, sino también construir una especie de realidad virtual para que los más inocentes, los más desprevenidos, terminen adquiriendo ideas y conocimientos que más tarde o más temprano se caen, porque la mentira tiene patas cortas, como dice el refrán, y los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, ya se dieron cuenta en Argentina que aquello fue una construcción fantasiosa que poco tuvo que ver con lo que pasó. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para hablar del impacto que han tenido estos mitos setentistas promovidos por la izquierda kirchnerista. Seguimos en Informe Extra analizando el relato de la izquierda argentina con relación a la violencia que vivió el país en la década de los 70, acompañados por Alberto Medina. Alberto, en el bloque anterior estabas señalando cómo se ha utilizado un relato que no coincide con la realidad con fines políticos. ¿Podrías decirnos qué impacto ha tenido esto en la ciudadanía argentina, en los jóvenes? Bueno, en primer lugar, lo que ha significado durante mucho tiempo esto es una manera de hablar del pasado sin hablar del presente. Poniendo el foco en lo que pasó en la Argentina, los tiempos de violencia, no poníamos la mira en lo que nos estaba pasando en ese momento. Y por lo tanto podíamos minimizar las situaciones económicas, las crisis de corto plazo. Por otro lado, construir una épica basada sobre esto que en Argentina fue muy normal durante mucho tiempo, el desprecio por los golpes militares, el desprecio por las fuerzas militares que se exacerbó durante los primeros años del regreso a la democracia, ese anti-norteamericanismo visceral que se vivió en Argentina, que tuvo que ver con el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras militares primero y con el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en tiempos de la Guerra de Malvinas. Eso le permitió, casi sociológicamente al kirchnerismo, construir un adversario, un enemigo, de mucha imagen negativa que le daba volumen para generar adeptos propios por un enemigo, entre comillas, compartido. Gente que está en contra de Estados Unidos, gente que está en contra de los militares, se sentía cobijada por esta suerte de ideas socialistas, lavadas, presentadas como democráticas, presentadas como pacíficas, y durante algún tiempo eso funcionó. Pero claro, como le pasa siempre a la izquierda, cuando no puede mostrar resultados contundentes y concretos, se descascara su relato, su narrativa se va desvaneciendo y los hijos de esas generaciones, los chicos que hoy tienen 20, 25, 30 años,
que tienen acceso a Internet, que han podido leer otra parte de la historia, que han accedido a otras versiones diferentes a los que la educación pública les impuso como una forma de pensamiento, se encontraron con que había otra parte de la biblioteca que se las habían ocultado deliberadamente, y se encontraron con el mundo real y se dieron cuenta de lo que pasó. Por eso también en Argentina el péndulo cambió, Oscar, y la gente se despertó, porque se dio cuenta que ese relato no encajaba con las cosas que habían pasado, que habían cosas que se ocultaron a propósito, que se pusieron debajo de la alfombra con intencionalidad para construir, obviamente, una narrativa que permitiera sostener un montón de corrupción, de ineptitudes, de incapacidades para gobernar. Bueno, en algún momento, como te decía hoy, la mentira tiene patas cortas, la gente se da cuenta, los más jóvenes accedieron a información distinta, y esto que contaba Agustín Laje el 24 de marzo de este año, en ese video tan polémico para algunos, que a mi juicio fue tremendamente equilibrado, contando la historia completa y no sesgándola, me parece que se encaja mucho mejor en la visión que tienen sobre todo las generaciones más jóvenes, que sienten que ahora manejan información mucho más completa que la que les proveyeron hace algunas décadas atrás. Alberto, y para promover este relato, ¿cuánto dinero y cuántos recursos ha gastado el kirchnerismo cuando estaba en el poder? Muchísimo, porque lo que ha hecho es invertir mucho en adoctrinar en las escuelas, en adoctrinar en el sistema universitario, en generar organismos de derechos humanos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia, alimentando militantes a través de sueldos públicos y construyendo una suerte de ejército ideológico que defendió estas ideas. Voy a dar un dato simplemente. El movimiento juvenil que acompañó al kirchnerismo durante el gobierno y que todavía hoy es una suerte de símbolo de la fuerza política es la Cámpora. Y hay que mirar un poquito quién era Cámpora para darse cuenta del vínculo ideológico que hay entre esta forma de ver la realidad y esto que tenemos ahora, ¿no? Es decir, Cámpora simboliza claramente el sesgo de izquierda de esa fuerza política y la violencia armada como un mecanismo para acceder al poder, supuestamente estando en contra de los poderes de la época, pero en el fondo demostrando que no les interesa la democracia, que les interesa el acceso al poder por cualquier vía, y que se han suavizado con el paso de los años solamente porque hoy es políticamente incorrecto acceder al poder por la fuerza. Si no, estaríamos todavía dialogando sobre esto. Millones y millones de dólares han invertido en esta dinámica para instalar una narrativa, y afortunadamente la democratización de Internet, el acceso a la información, les rompió la hegemonía, y por supuesto a partir de ahí la gente se sacó la venda y puede mirar hoy la historia de otra manera, y también fundamentalmente, te diría, Oscar, mirando al país con futuro y no mirando con el espejo retrovisor, revisando todo el tiempo lo que pasó ya hace 50 años atrás, que poco tiene que ver con los desafíos que tiene Argentina de ahora en adelante. Es una grieta construida para beneficio de la izquierda y no para beneficio de la sociedad. Y en este contexto, a raíz de este video, la izquierda argentina, la izquierda extrema, acusa al gobierno de Milei de blanquear la dictadura. Sin embargo, el gobierno de Milei lo que está buscando es que se conozca la verdad completa, cuestionando la violencia de ambos lados. Y en este contexto han anunciado la desclasificación de toda la información y documentación vinculada con las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976 y 1986, así como toda otra documentación producida en otro periodo y relacionada pues con el accionar de los militares. ¿Por qué los gobiernos kirchneristas, que tanto énfasis ponen en este periodo de la historia, no desclasificaron estos documentos en su momento? Porque seguramente allí nos vamos a encontrar con información que desnuda esto que se viene planteando de la memoria completa. Nos vamos a encontrar allí con verdades duras que fueron deliberadamente ocultadas, y lo voy a decir con todas las letras, no solamente por el kirchnerismo. No solamente el kirchnerismo fue cómplice de ocultar esa información. También hemos tenido gobiernos de otros signos políticos que no han tenido el coraje suficiente para decirle a los argentinos la verdad, la han guardado para no herir susceptibilidades. Y bueno, esto también me parece que pone en tela de juicio la política argentina, no solamente del kirchnerismo,
sino de muchos sectores de la política que se rasgan las vestiduras con la verdad, pero cuando tuvieron la oportunidad de poner la verdad arriba de la mesa, lo pasaron por alto. Yo celebro esta decisión, cualquiera sea el resultado de la información que se termine publicando. Creo que siempre tenemos que tener como prioridad saber la verdad histórica, aunque moleste, aunque duele, aunque no encaje con nuestra propia visión, porque en definitiva son los acontecimientos reales, ¿no? Y la historia y la verdad no necesariamente tienen que empatar con lo que nosotros pensamos, pero sí es importante acceder a eso, y creo que esta decisión política muestra un coraje gigantesco, te diría, Oscar, pocas veces vista en la historia argentina. Alberto, y para ir terminando, esta semana se han viralizado imágenes de la destrucción del monumento de Osvaldo Bayer en la ciudad de Río Gallegos, que es al sur de Argentina. ¿Podrías explicarnos quién fue este intelectual? ¿Era un historiador? ¿Y por qué se está derrumbando su monumento? Bueno, yo creo que ahí habrá que ver un poquito más en profundidad las causas reales de lo que pasó, ¿no? Es un personaje emblemático, representa un periodo histórico y una visión histórica que está muy sesgada con esto que veníamos conversando recién. No creo que haya que dar por el incidente más relevancia que verdaderamente tiene. Tampoco veo allí una intencionalidad manifiesta del gobierno de buscar un resultado en esta dirección. No tiene nada ni de simbólico, ni nada que se le parezca. Le doy mucho más valor a esto que comentabas recién, que me parece que va a tener realmente trascendencia. Esto otro puede ser una cuestión circunstancial, anecdótica, sin mucha potencia. Alberto, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Hasta pronto. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.